Vamos a abordar ahora un tema muy importante que es la cartografía, su uso e interpretación. Comenzando por señalar la diferencia, antes que la confundamos con un mapa, la diferencia fundamental entre las características de lo que es un mapa y lo que es una carta. Los mapas son una representación gráfica de la Tierra o parte de la misma, en una superficie plana en la que se proporciona información relevante y de importancia con respecto a una determinada ciencia o área o tema específico. Por ejemplo, se puede hacer un mapa lingüístico señalando en un mapa del mundo todos los países en donde se habla un determinado idioma. Un mapa demográfico, la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado de cada una de las naciones. Un mapa topográfico sobre los relieves de una determinada zona, un mapa político, la famosa división política, en que generalmente si es un mapa político de un país se dividirá en provincias, si es un mapa político del mundo se dividirá en países, etc. Un mapa carretero, como los típicos tan buenos del Automóvil Club, en donde fundamentalmente está enfatizada las referencias y la información de ese mapa en las rutas, caminos principales, secundarios y referencias para los individuos que se van a desplazar sobre la Tierra por medio de rutas, caminos, senderos, etc. Un mapa turístico con referencias justamente para el turista, etc. En cambio, las cartas, que pueden ser cartas de aproximación por instrumentos, cartas de aeródromo, carta de aproximación de otro tipo de formato, cartas de vuelo visual, cartas de áreas terminales, cartas de navegación de alta y baja altitud, pero para vuelo por instrumento, cartas para navegación radioeléctrica, etc. Independientemente de su objetivo, su uso específico, como acabo de mencionar, solo algunas, representan una representación gráfica a diversas escalas de un sector de la Tierra en una superficie plana y diseñadas especialmente para satisfacer determinados requisitos y especificaciones para la navegación aérea o marítima. La gran diferencia con los mapas está dada por el nivel de precisión que tiene su confección, que son actualizadas periódicamente, la difusión apropiada y segura de cómo se disemina esa información a los usuarios, y los mismos tienen alcance a la misma, la responsabilidad de los estados en donde se emiten esos elementos cartográficos, y una gran diversidad según al fin específico, como visuales, instrumentales, dentro de las instrumentales, como dijimos, de aeródromo, de aproximación, salidas y entradas normalizadas por instrumento, de áreas terminales y ruteros de alta y baja altitud. Por lo tanto, las mismas indican mediante símbolos sus accidentes planimétricos y altimétricos. Estos símbolos figuran en cada carta e indican en forma directa todos los accidentes geográficos y referencias de importancia, conjuntamente con toda la información que pueda ser de utilidad y relevancia para el reconocimiento del terreno y como ayuda a la navegación. Desde que se tuvo la certeza de que la forma de la Tierra se aproximaba a una esfera, los científicos comenzaron a representarlas por medio del globo terráqueo con un valor del radio a escala equivalente al radio de la Tierra, y sobre las mismas representaron a los continentes, islas, océanos, mares, meridianos paralelos. Desde luego, cuanto más pequeño era el radio de la esfera equivalente, más imprecisiones existían en la determinación de los lugares y puntos sobre la misma. Y a mayor radio se necesitaba un mayor espacio para manejar efectivamente, lo cual contrastaba con el espacio disponible.
Por lo tanto, al no poder contar con una esfera para tales fines, y que para lograr mayor precisión la esfera tenía que ser cada vez más grande, imagínense con un globo terráqueo adentro de un avión relativamente pequeño para usarlo para la navegación. Se hizo necesario entonces la representación gráfica de la Tierra en una superficie plana y hacerlo a diversas escalas, pudiéndose enrollar, plegar y doblar, lo que dio origen a lo que se conoce como cartografía, la que se desarrolló en diversas proyecciones según los propósitos de su utilización. Hay muchas proyecciones cartográficas. Las más utilizadas son las Mercator, las Lambert o cónica conforme de Lambert y la gnomónica. Ambas tienen de distinta manera de abordarse, ya sea en forma de una representación generada por cortarlas en forma tangente o secante. La representación que menos deformaciones y distorsiones tiene para la navegación aérea es la cónica conforme de Lambert, que es una representación cónica secante. En cuanto a la Mercator, es una proyección cilíndrica. Los meridianos se representan con rectas verticales, pero paralelas y de igual distancia entre sí. O sea, no se encuentran, como en el globo terráqueo real, los meridianos en los polos, que se encuentran todos y por lo tanto van convergiendo hacia los polos norte y sur. En una proyección Mercator, los meridianos son rectas verticales, pero paralelas entre sí, a igual distancia de separación entre ellos. Los paralelos están representados por rectas horizontales, también paralelas entre ellas, pero ahí cuya distancia entre sí aumenta en la medida que se alejan del ecuador hacia los respectivos polos. Por lo tanto, en la proyección cilíndrica o Mercator, las distorsiones, cuanto mayor es la latitud, cuanto mayor se acerca a latitud 90, que serían los polos norte y sur, siendo cero obviamente la latitud del ecuador, cuanto mayor es la latitud que se acerca hacia los polos, mayor es la deformación y la imprecisión de las cartas Mercator. Resultan particularmente útiles para la navegación loxodrómica marítima, que ya vamos a ver lo que es loxodrómica y ortodrómica, y son aptas para planificar rutas que unen grandes distancias y que no requieren de gran precisión. Por lo tanto, siendo la Tierra esférica, una de las maneras de representarla en una forma plana es la proyección Mercator, y como decíamos, todos los paralelos no solamente son paralelos, pero tienen entre ellos, sino que tienen la particularidad que en la proyección Mercator cada vez se apartan más los paralelos entre ellos en la medida que se aproximan a los polos. En cambio, los meridianos, que en la Tierra real se juntan en los respectivos polos, los meridianos en una proyección Mercator son totalmente paralelos entre sí y equidistantes entre los mismos. La proyección gnomónica representa sectores de la superficie terrestre en proyecciones tangentes y concéntricas en un punto. Toda línea recta es un círculo máximo en este tipo de proyección. La simetría radial alrededor de un punto central y polar, todos los meridianos son rectas dispuestas radialmente, y ecuatorial son líneas rectas, el ecuador y los meridianos. Es un tipo de proyección, la gnomónica, que es particularmente útil en la cercanía de los polos, de los respectivos polos.
Y la proyección cónica conforme de Lambert, que es la que vamos a utilizar en navegación aérea siempre, hasta el momento, es la proyección de un cono sobre la esfera terrestre, dos paralelos de referencia secantes al globo. Esto quiere decir que, como se indica en esta imagen, tenemos el globo terrestre, se eligen por convención para los propósitos y escala que se quiere manejar en la carta, dos paralelos de referencia, y sobre esos dos paralelos de referencia se traza una secante al globo terráqueo. Este tipo de proyección minimiza la distorsión que se genera al proyectar una forma tridimensional en otra bidimensional, y la distorsión es nula sobre los paralelos seleccionados y se incrementa a medida que se aumenta la distancia de los mismos. Por lo tanto, si estos son los dos paralelos seleccionados y esta es la tangente, se puede representar esta sección, todo este área que está entre los dos paralelos señalados en rojo, dentro de los cuales la distorsión en una proyección cónica de Lambert es mínima, prácticamente nula. Esa es la razón por la cual todas las cartas de vuelo instrumental y visual utilizadas en navegación van a tener como proyección usada la cónica conforme de Lambert. Muchísimas gracias. Nos vemos próximamente.